Pues arrancamos, hoy es miércoles y como todos los miércoles estamos con el área de marca personal, marca con AM y con nuestra coordinadora del área, Milagros Ruiz Barroeta. ¿Qué tal, Milagros? ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy y buenas tardes, un Víctor. miércoles más, ¿no? Con marca Sí, personal. muy bien, yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Muy bien, oye, ya echándote de menos, que nos cuentes un poquito el siguiente tema, ¿no? Que hemos elegido, que has Sí, elegido para el espacio. Y sí, además es muy interesante. el podcast pasado, el encuentro que tuvimos anteriormente, hablamos de objetivos. Hablamos de la metodología SMART E o SMART E para desarrollar objetivos que podamos ir evolucionando y midiendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ir un pasito más allá en todo lo que tiene que ver el desarrollo estratégico de un negocio y de una marca personal. Vamos a trabajar de forma muy sencilla y con otra herramienta. Tú sabes que a mí me gustan las herramientas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con desarrollo de estrategias, que es, desde mi experiencia, una de las fallas clave que tiene cualquier emprendedor, inclusive empresario, ¿no? Que no se habla mucho de estrategias, pero cómo desarrollar estrategias no es tan fácil. Entonces, estas dos herramientas que vamos a trabajar hoy, que son muy sencillas y seguro conocidas por muchos, pero que no saben engranarlas, nos van a servir para aprender a desarrollar estrategias de un modo simple. ¿Ok? Qué bien, qué bien. Y además el título va, bueno, no dejes que tu marca termine en ese montón, ¿no? De humos y Sí. poder usar esa inteligencia estratégica. Y creo que el primer bloque y herramienta la vas a dedicar al análisis DAFO, ¿no? De la marca personal. Sí, a ver, esto de la inteligencia estratégica es muy importante, ¿no? Porque además que parece ser un concepto de grandes empresas y realmente todos los que de una manera u otra tenemos un negocio, llámenlos marca personal, marca comercial, emprendimiento, microempresa, pyme, debemos, y más en el tiempo en el que estamos, hacer inteligencia estratégica, ¿sí? Y hacer inteligencia estratégica te permite salir de esa etiqueta de los vendehumos, que tú y yo sabemos que hay unos cuantos, ¿no? Entonces, sencillo. La primera herramienta, Víctor, que nosotros podemos utilizar es el DAFO, el famoso DAFO, el niño perdido, ¿sí? El niño perdido y subestimado. ¿Por qué? Porque algo importante para entender con esta herramienta, el DAFO es una herramienta de foto, es la foto de hoy. Con lo cual, yo y a las personas al que yo mentorizo, mi recomendación siempre es que cojan algo tan sencillo como una hoja de Excel y tengan DAFOs periódicos. El DAFO de hoy, el DAFO dentro de 3 meses, el DAFO dentro de 6, en la misma hoja de Excel y el DAFO dentro de un año. Para que vayan viendo la evolución y vayan trabajando sobre su propio DAFO. ¿Ok? Porque el DAFO es estático. Y algo muy interesante del DAFO, que aunque sea estático, es relativo al momento que estás viviendo. Es decir, lo que yo tenga hoy como análisis de esta herramienta me va a permitir evolucionar, la E otra vez aparece, evolucionar para que dentro de un tiempo clave yo pueda tener otra foto, otro DAFO. ¿Ok? Entonces, esta es la primera herramienta que nosotros tenemos que trabajar, pero yo como siempre digo, trabajarla de un modo consciente. Cuando hablamos de un modo consciente es coger papel y lápiz y decir, ¿qué tengo yo hoy a nivel de debilidades? Que si lo hablamos en positivo, como normalmente yo acostumbro a hacerlo, hablamos de oportunidades de mejora de ese periodo del cual tú vas a echar mano para esta herramienta. ¿Qué tengo de fortaleza? Y que hay allá afuera, recordar que la parte de arriba siempre es a lo interno, siempre, y la parte de abajo es a lo externo. Entonces, amenazas y oportunidades es lo que hay allá afuera, que a mí me impacta de modo negativo o me es, por el contrario, algo muy positivo que me permite capitalizar. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros unimos lo de arriba con lo de abajo, empieza la dinámica estratégica. ¿Ok? Esto es muy importante porque, fíjate, y aquí quiero hacer un inciso, se habla mucho del DAFO o del FODA o del SWOT, como lo quieras denominar, si lo hablas en inglés o en español. Pero mi experiencia particular me hace decir este comentario. No todo el mundo sabe trabajar el DAFO.
porque no se entiende qué es lo que yo tengo que analizar desde el punto de vista interno y lo que yo tengo que analizar desde el punto de vista externo. Entonces, para aquellos que nos escuchan, que no tienen por qué entender qué significa el desarrollo estratégico con una herramienta como esta, es tener claro que hay algo de la puerta hacia adentro del negocio que tiene algo bueno y algo no tan bueno. Es decir, algo que me ayuda a mí a generar una fortaleza y algo que necesito corregir, que es la debilidad o la oportunidad de mejora. Y hay un entorno, microentorno o macroentorno, dependiendo del tipo de negocio que tengamos, de la geolocalización, etcétera, que afecta a mi negocio. Porque hay competidores, porque hay políticas económicas, porque hay normativas, porque hay leyes, porque hay competidores que hacen cosas que yo no he hecho, como la transformación digital, como la aplicación de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que está afuera, que es la amenaza en negativo o la oportunidad si más bien me ayuda y es positivo para mí. De Sí. ahí que decías que era el niño perdido, ¿no? Porque en muchos de los casos no es que no funcione, sino que no sabemos utilizarlo, ¿no? Que quizás es el confundir debilidades con amenazas y fortalezas, ¿no? Con Y en marcas oportunidades. personales, Víctor, yo no sé si esto va a resonar a una gran mayoría cuando yo lo diga, pero en marcas personales, por alguna razón, que por lo menos mi experiencia es que cuando tú le preguntas a la persona, ¿cuáles son tus debilidades? Te dice, taca, 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 y te sacan como 30. Y cuando le dice, ajá, dame tu fortaleza, empieza como que, sí, como A que sí, pero tambalearse el barco, a tambalearse el barco. claro, porque por alguna razón, siempre vemos lo malo y no vemos lo bueno. Y resulta que todos tenemos cosas buenas y cosas malas, como, sí, como cualquier ser humano. Entonces, el ejercicio de hacer el DAFO con conciencia pasa por autorreconocerte, ¿sabes? Y autovalorarte, porque al final tú estás diciendo, ah, no, pero ven acá, tengo sí, tengo oportunidades de mejora, pero tengo una lista bastante importante de cosas positivas inherente tanto a mi profesión, si es una marca personal, como a mí mismo como persona. ¿Sí? Entonces, esto también sirve hasta de reflexión diaria o periódica, como lo queramos hacer, de lo que implica para nosotros una herramienta como esta. Qué bien, qué bien. Segunda, ¿no? Bloque 2, segunda herramienta. Segunda, Y una, esta es muy una herramienta interesante que también. se llama CAME. A ver, estás en Esta los no libros se de conoce Ana. tanto, esta no se conoce Esta tanto. no se conoce tanto y es la base de la estrategia. Yo aquí defino todas mis cuatro variables internas y externas y yo aquí defino qué tengo que hacer para eso. Es decir, la matriz CAME nos permite hacer dos tipos o tiene dos vertientes para el desarrollo estratégico. Tiene la vertiente lineal y directa de la propia matriz y luego la vertiente cruzada. Aquí vamos a trabajar las dos. La vertiente lineal es que por eso el nombre, yo cojo una debilidad o una oportunidad de mejora y defino una estrategia para corregirla. Pero la clave es en un periodo. Por eso siempre hablo de tomar diferentes fotos. Si es un año, podemos tomar 4 fotos. Entonces, la foto del trimestre uno, por ejemplo, tengo un DAFO, que es mi foto, y tengo un CAME para corregir la debilidad, para afrontar la amenaza, para mantener mi fortaleza y para explotar esa oportunidad que me da el entorno en esos 3 meses. Al segundo trimestre hago lo mismo y así sucesivamente. Cuando terminas el año ya tienes un acumulado bastante importante porque lo has ido haciendo periódicamente. Entonces, el CAME lo que me permite es eso, tomar todas mis debilidades que ya sabemos que son internas y definir estrategias dentro del ámbito SMART también, porque tienen que ser estrategias que yo pueda alcanzar, que yo pueda lograr, ¿sabes? Que yo pueda medir inclusive a nivel ya operativo táctico para corregir esa debilidad. Por ejemplo, dentro del DAFO, vamos a superar el DAFO de Milagros Ruiz, hay una debilidad que es que no conoce las herramientas de inteligencia artificial que existen hoy, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues yo tengo que ver cómo hago para resolver esa debilidad y la oportunidad de mejora allí es formarme. Es decir, adquirir las habilidades y competencias que se requiere para yo poder afrontar esa debilidad.
Ahora, esa formación, ¿qué tipo de formación? Pues tiene que ser una formación que se adapte a mi tiempo, a mis recursos, a mi presupuesto, y que sirva para lo que yo hago como gestión de negocio. Entonces, cuando vienes a ver la estrategia, es el cúmulo de cosas que he dicho, desde el qué, ¿sí? Hasta el cómo de esa estrategia, ¿ok? Si nos vamos a la parte, seguimos con lo interno, vámonos a la fortaleza. Pues si es fortaleza, yo la mantengo. ¿Sí? A lo mejor tengo una debilidad, que es que no sé nada de inteligencia artificial, pero tengo una gran fortaleza, que es que aprendo muy rápido. Por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Una de mis fortalezas es que tengo una capacidad de aprendizaje muy rápida, con lo cual ya yo sé que todo lo que implique aprendizaje para mí va a ser muy, muy fácil, por decirlo. ¿Ok? Entonces yo mantengo eso, yo no lo cambio. ¿Ok? Otra fortaleza puede ser quizás mi sistema de productividad, por poner un ejemplo. Entonces, si mi sistema de productividad a mí me funciona y me lleva todos los días a lograr los objetivos que me propongo, pues yo no lo voy a cambiar, yo lo mantengo. ¿Ok? Luego tenemos la parte de afuera, amenazas y oportunidades. Las amenazas tengo que afrontarlas de alguna manera. Si las puedo afrontar, y ahora vamos con las variables cruzadas. Y la oportunidad la capitalizo, yo la exploto, ¿sí? Si yo tengo un competidor, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a seguir con el ejemplo de la inteligencia artificial. Yo tengo un competidor que tampoco sabe de inteligencia artificial, por poner un ejemplo de que se me viene a la cabeza, pero su capacidad reactiva y de aprendizaje es más lenta que la mía, pues para mí eso es una oportunidad de picar adelante e ir por encima o por delante de esa competencia, aumentar mi nivel de competitividad. Entonces, se ve complejo, pero no es complejo, es muy sencillo. Al final lo que significa, lo que tenemos es que sentarnos a pensar, ¿ok? Eso es lo Luego, difícil, quizás, sentarse a bueno, pensar y a analizar, claro, ¿no? exacto. Entonces, esta es la parte lineal del cambio. Pero luego viene la parte del cruce, que es nuestro bloque 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que yo puedo cambiar rápidamente, pero hay cosas que no. Por eso el SMART, ¿sí? Es decir, si yo tengo 5 debilidades hoy, primer trimestre del año, que yo sé que son una debilidad mía que me está afectando el negocio, a lo mejor no todas yo las voy a poder modificar en un trimestre. A lo mejor necesito 6 meses, hasta un año, por temas X, por temas de presupuesto, por temas de tiempo, por temas, lo que sea. ¿Ok? Entonces, y a lo mejor al revés, tengo una oportunidad, que sé que es una oportunidad, pero con la fortaleza que tengo hoy, a lo mejor tampoco la puedo capitalizar. Y con las debilidades que tengo hoy, a lo mejor tampoco la puedo capitalizar, porque es más fuerte la debilidad que la oportunidad en sí misma. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, eso es lo que me da la combinación de las variables. ¿Ves? Entonces, yo de este lado, en la columna tengo fortaleza debilidad que viene del DAFO y tengo en mis filas amenazas y oportunidades que viene también del DAFO, pero de la parte externa. Entonces, cuando yo cruzo y digo fortaleza ante amenaza, es una estrategia defensiva. ¿Cómo me defiendo yo de la agencia tributaria? ¿Cómo me defiendo, que es una amenaza constante? No ¿Cómo me puedes, no puedes, estás perdido. ¿Cómo me defiendo yo de esa inspección que me va a llegar si soy una empresa? ¿Cómo me defiendo yo de una normativa? Por ejemplo, la normativa de cybersecurity y soy una microempresa. Oye, ¿cómo me defiendo yo de eso para yo aprovechar una fortaleza que tengo que es brindar un servicio al sector público, en donde sabemos que hay una normativa que se tiene que cumplir? Entonces, ¿qué estrategia para defenderme de eso voy a hacer para yo seguir manteniendo mi fortaleza y explotarla más? ¿Ok? Cuando hablamos de oportunidades con fortaleza, vienen las estrategias ofensivas, es decir, cómo ataco yo el mercado para capitalizar esa oportunidad con la fortaleza que tengo hoy. ¿Sí? Y si nos vamos a la debilidad, pues ya empieza a jugar un poco todo lo que tiene que ver con la reorientación del negocio y con la variable de supervivencia si es una amenaza, porque contra las amenazas no siempre, si tenemos una debilidad, no vamos a poder luchar en el periodo en el que estamos.
Y una estrategia muy interesante es la reorientativa, que si tú te acuerdas, y es un ejemplo que lo voy a utilizar porque todo el mundo se va a dar cuenta de lo que estoy hablando del COVID, ¿qué hicimos todos en el COVID? Nos reorientamos, Totalmente, todos, todos. ¿Por qué? Porque teníamos una debilidad interna que era que todos estábamos presos en nuestras casas y se abrió la oportunidad del mundo digital. Entonces, ¿qué hicimos todos? Nos reorientamos. Algunos, inclusive hasta mobiliario. Yo me acuerdo, Amazon, logística, todas las cantidades de pedidos de muebles, de mesas, de... Todo el mundo se reorientó, él aprendió el que no sabía tuvo que aprender. Cambiamos nuestra logística de trabajo, hasta la forma de contratación cambió. Entonces, hubo una oportunidad, teníamos una debilidad y ¿qué hicimos? Generar una estrategia reorientativa para aprovechar esa oportunidad a pesar de nuestra debilidad. Entonces, esto es un poco la forma de desarrollar estrategias. Bueno, un poco no, esta es la verdadera forma de desarrollar estrategias, tomando información certera. La estrategia puede ser algo muy intangible o algo muy tangible si por detrás lleva un proceso metodológico. Y esto es clave, por eso el título, ¿no? Es clave para tu desarrollar como marca personal inteligencia estratégica continua, dinámica, por eso yo hablo de periodos cortos trimestrales, y salir del montón de los vendehumos, porque vas a trabajar con algo tangible que es propio de tu análisis y de tu realidad y de la realidad del mercado en el que estás. ¿Sí? Y bueno, luego que define las estrategias, pues ya vienen las tácticas y tal, que será tema de otro webinar, pero que ya, pues al tener un marco estratégico además el marco estratégico es muy interesante porque te marca la ruta de ese trimestre si lo hacemos trimestral, o del año si lo hacemos anual o semestral. Marca la ruta por completo, porque lo que cambia, Víctor, es cómo yo operativizo, que es la táctica, la estrategia, ¿ves? Porque yo defino holísticamente mi marco estratégico y luego voy, ¿sabes? Surfeando la ola en relación a eso, pero ya yo sé qué es lo que busco. Entonces, esto está creo que está muy claro la forma de aplicarlo y al final, pues, lo pongo sobre la mesa para que el que la quiera usar, pues, sepa cómo hacerlo, que es muy sencillo. Al final, lo importante aquí es ponerse a trabajar y aprender y ser consciente del proceso. qué bien, qué bien. No, y no solo eso, sino que al final lo que tú decías, ¿no? Antes de entrar en esa reflexión, ¿no? Final, pero sí es cierto que consecuencia un poco de combinar, ¿eh? Estas acciones en cuadrantes, como el ejemplo que nos has puesto, van a ir surgiendo, ¿no? Las estrategias, porque al final el objetivo es ese, el análisis interno que puedas hacer y luego definir el externo, ¿no? Sí, sí. Es importante porque a veces no se delimita cuál es externo, cuál es interno y esto es clave, ¿sabes? Es clave. Entonces, las marcas personales particularmente, si utilizan estas herramientas que estamos dando nosotros continuamente, pues tienen un banco de información bastante importante con lo cual desarrollar estratégica, con inteligencia estratégica, su negocio. Qué bien, qué bien. Oye, ¿por qué yo vuelvo antes a lo del niño perdido, ¿no? Porque sí es cierto que hay una tendencia, ¿no? Muy importante a profesionales que usan todo tipo de herramientas, estas y u otras, pero sin embargo hay un nicho, hay un tanto por ciento que se nota que efectivamente no se usan, no se entienden, no se No, comprenden, no llega. Por qué no está llegando esta información? Porque al final esto es para tu desarrollo tanto personal, fuera, como dentro, profesional, ¿no? Porque al final, independientemente de que lo hemos orientado al profesional, también es importante, ¿no? Definir tu propia estrategia de vida, ¿eh? Que va unida a la profesional. claro, es que al final que lo hemos hablado otras veces, al final todas estas herramientas que se entienden a mirar como herramientas empresariales, realmente son estrategias para la vida, son herramientas para la vida, ¿sí?
Que a lo para dar mejor tendríamos que ir por ahí, ¿no? Primero, oye, ¿cuántas veces he dicho, ¿no? Transforma al individuo para que luego puedas claro, transformar el negocio, ¿no? el negocio. Que es Exactamente. importante, ¿no? Esto es muy importante y a veces tendemos a subestimar el método. Digo tendemos porque todos en algún momento hemos caído en esa trampa, ¿sabes? La falacia del método. Entonces, tendemos a subestimar el método. Y es el método el que realmente hace que tú puedas inclusive vivir de una manera estratégica. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Si tú llevas tu vida con un método, tu relación laboral, personal, ¿sabes? Familiar, con un método, tú puedes tener inclusive hasta una buena gestión del tiempo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ahí has tocado Porque, un tema ahí de gestión del tiempo también interesante, claro, ¿no? Tus 24 horas versus mis 24 horas, ¿no? exactamente, pero es que es tu foto versus la mía, porque lo más interesante de este cierre que estamos haciendo, más allá de todo lo que hemos hablado, es la relatividad. Tu experiencia y mi experiencia son diferentes. Tú y yo tenemos la misma profesión, somos economistas los dos. Tu forma de utilizar tu profesión y mi forma de utilizar la profesión, que es la misma, son totalmente distintas. Y podemos debatir temas que a lo mejor son teóricamente, están encorsetados en la teoría económica y tu visión y la mía van a ser diferentes, Totalmente. ¿sí? Y si hablamos ya de América y Europa, no te digo la diferencia que podemos encontrar en ciertas cosas. Entonces, eso es lo bonito, eso es lo bonito de todo esto, ¿no? Pero las herramientas están para usarlas y para hacernos la vida más fácil. Entonces, a nivel profesional y a nivel de marcas personales, se tiende mucho a subestimar la inteligencia estratégica, ¿sí? Sobre todo por este afán del tema digital, ¿no? Que ya hemos hablado otras veces. El afán del tema digital. O sea, ¿qué buscamos? Ser visibles, pero no convertir, o ser visibles y convertir. Oh, y ahí la dejo de reflexión final, ¿no? Porque tú puedes tener una visibilidad prudente y convertir, tener una alta tasa de conversión y estar ocupado todo el día. O tienes un boom de visibilidad y tu tasa de conversión es muy bajita y por eso tienes tanta visibilidad. Ojo, aquí hablamos de la relatividad también, ¿sí? Hay Entonces, muchos escenarios hay muchos escenarios. De ahí la importancia de la inteligencia estratégica, porque nada es blanco ni negro, hay escalas de grises y la escala de gris te la da trabajar con este tipo de método, porque al final puedes poner en blanco y negro en papel, ¿sí? La realidad y trabajar con cierta tangibilidad lo intangible, ¿sí? pues nos quedamos con esa reflexión y lo más importante lo decías en algún momento, Milagros, no hay fórmulas mágicas. No, no, para nada, Víctor. 23 años en esto me dice que no hay fórmulas mágicas. Sobre todo porque los entornos, que yo siempre digo, el entorno cambia constantemente. Entonces tú tienes que leer continuamente y con asiduidad el entorno para poder entender cómo tirar. Y hay días buenos y hay días malos. Y al final todo está metido en la cesta. Todo. Y cuando somos marcas personales, más, porque se mete la variable personal, se mete la variable estado de ánimo, que es otro tema, otro webinar, se mete la variable hormonal, se mete la sociedad, se mete la familia, o sea, se mete un pocotón de cosas allí, ¿sí? Totalmente, además lo que tú decías, ¿no? O sea, hoy te acuestas, mañana te levantas y ha cambiado el mundo. Y ha cambiado el Literal, literal. literal. Entonces, bueno, oye, nos quedamos con esa reflexión, Milagros. Un placer, claro que sí, un nuevo webinar. No dejes que tu marca termine en el montón de los vende humos y usa esa inteligencia estratégica y dos herramientas que nos has traído muy, muy interesantes e importantes y lo principal que se usen. No sirve de nada que hoy nos vayamos de aquí, ¿verdad? Nos olvidemos de estas dos Exactamente. herramientas y que no las podamos usar. Y si tenemos dudas, fácil. Milagros Ruiz Barroeta, marca con AM, y oye, estaremos encantados seguro de resolver todas aquellas dudas que se Ayudarlo, generen. claro, claro, así es.
Bueno, Víctor, como siempre, encantada de haber compartido contigo este ratillo y nada, nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo webinar. Gracias, Milagros, y Bueno, gracias ojo, a que no se todos. nos olvide Cuidado, anunciar cuidado, el evento cuidado, de cuidado. sí, sí, Eso es, eso es. Tenemos evento presencial en Madrid, sí, señor. en abril, o sea que muy interesante también. Yo creo que Ya daremos las coordenadas por eso allí, pero es va a ser presencial en Madrid, donde vamos a tocar temas de marca personal, pero con un formato bien interesante. fenomenal. Pues oye, nos veremos muy prontito presencialmente y virtualmente seguiremos avanzando en todo este desarrollo. Gracias, Milagros, y gracias Gracias a a ti, todos los que Víctor. nos están Cuídense, escuchando. cuídate. Gracias Chao, a todos. chao. Adiós.